La partida es entre dos jugadores muy famosos. Supongo que ustedes van a conocer a los jugadores. Cuando termine la partida se las voy a contar. Les voy a decir quiénes jugaron y cuándo y todo eso. Empezó obviamente con E4. El negro jugó C5, la defensa siciliana. Eso creo que ya la mayoría lo había previsto. Caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Tenemos delante nuestro, tenemos la defensa siciliana. Ahora, esta defensa siciliana se llama variante Najdorf, pero en realidad va a transponer otra cosa. Así que no es una Najdorf. Empieza como Najdorf, pero va a terminar transponiendo. Porque contra alfil E2, el negro no juega E5, que es la jugada típica de la Najdorf, sino que juega E6. Y después de enroque corto, caballo C6, alfil E3 y alfil E7, esto en realidad es una posición típica de la Scheveningen. Exactamente, opposers. Esto es una Scheveningen. Como dije, entró por orden Najdorf, pero en realidad transpuso una Scheveningen. Y bueno, en esta posición, que es una posición muy famosa, que se ha jugado 1.000.000 de veces, la jugada principal es F4. Pero el blanco no juega F4, sino que juega un dama E1, que es una jugada un poco más rara. Pero que hay una idea por detrás, que es rápidamente jugar torre D1. Y al poner la torre en D1, estamos ejerciendo presión sobre la dama rival. Entonces ahora el negro tiene que tener cuidado con ideas tipo caballo por C6 y E5, por ejemplo. Entonces al poner la torre en D1, medio que fuerza al negro a jugar dama C7. O sea, la idea del blanco es de alguna forma forzar el dama C7. En la Scheveningen el negro suele poner la dama en C7, pero no siempre. En cambio acá medio que lo estamos forzando. Es como una muy sutil decisión de apertura. Y ahora sí el blanco juega F4. El blanco tiene que jugar F4 en algún momento si quiere jugar agresivo, si quiere ir al ataque. Generalmente el blanco en estas estructuras suele buscar la ruptura E5 central e ir al ataque. La dama desde E1 puede ir a G3 y bueno, tratar de dar mate, básicamente. Preguntan por ahí si en vez de dama C7, dama B6 era posible. Es rara, ¿no? Porque te pones a tiros de descubiertos. Por ejemplo, tengo caballo por E6, que te amenazo la dama y te amenazo la torre. Y ahí el blanco gana calidad, como mínimo. Por eso es que la dama en B6 está expuesta. Dama C7 es más natural. F4. Y acá el negro decide jugar caballo por C6. Caballo por D4. Alfil por D4 y B5. Jugando de forma bien agresiva. Y acá el blanco tiene básicamente dos opciones. En la partida el blanco jugó E5, que es sin lugar a dudas la variante más agresiva. Pero el blanco también podría haber jugado un poquito más conservador, jugar un poquito más tranquilo y empezar por A3. O sea, obviamente el negro está amenazando comer, seguido del peón de E4 que se cae. Por eso el blanco podría jugar A3 para parar el peón. Y contra alfil B7 jugar alfil D3 y después dama G3 y después sí jugar E5. O sea, la idea es jugar E5, pero en este caso el blanco como que lo prepara un poco más. En cambio, en la partida el blanco no quiso preparar nada y se mandó directamente con E5. Hay que decir que esta línea es un poco rara, o sea, todo lo que está sucediendo es un poco raro. Casi que no hay teoría acá. Aunque es una posición súper típica de la Scheveningen, esta posición en particular no es tan teórica. Y el blanco ya conocía esta posición. Es más, ya había jugado alguna partida con esta posición. Y el de negras no. En realidad el jugador de negras se vio sorprendido. No se esperaba esto. Entonces el blanco corre con una cierta ventaja porque esta posición ya la tiene analizada. Y el negro no.
Entonces, E5 es una decisión interesante. El negro come, D por E5, F por E5 y caballo D7. Una vez que el blanco juega E5 y se queda con el peón de E5 aislado, en realidad el blanco ya se la está jugando a dar mate. Es muy raro, hay algunos casos, pero es muy raro que el blanco decida jugar de forma posicional. Una vez que hizo E5, se debilitó la estructura de peones a cambio de ganar mucho espacio en el flanco de rey. Entonces el blanco tiene que lanzarse al ataque. Si empieza a jugar tranquilo, lo más probable es que el negro se acomode y el negro termine quedando mejor porque tiene mejor estructura de peones. Así que hay que ir para adelante. Entonces, no se llama peón dama aislado esto. Y acá, como dije, hay que ir al ataque. ¿Por qué de peón? Bueno, la idea de comer de peón es echar al caballo de F6. Ahora el caballo ya no defiende el enroque. Y además abrimos la columna F. Es la idea. Generalmente el blanco cuando juega E5 quiere recapturar de peón para llevar más piezas e ir con todo el ataque. Y el peón de E5 me lo aguanto. Si le doy mate, ese peón no me importa, ¿no? Entonces acá es muy importante jugar caballo E4. Esta fue la primera posición que tuvieron que votar. Y caballo E4 es única. Porque si no la hacemos ahora, no la vamos a poder hacer nunca más. Por ejemplo, si jugamos alfil D3, nos juegan alfil B7. Y ya a caballo E4 ya nos pueden, por ejemplo, eliminar. O incluso habría que ver si no nos pueden comer el peón. Entonces, creo que se cae el peón en realidad. Caballo E4 es necesaria hacerla ahora, llevando el caballo al ataque. Y como vimos, el caballo quiere mandarse para F6. Cuando estamos en una situación de ataque, en una posición compleja en donde queremos atacar, atacar o atacar, son muy importantes los tiempos. Eso es vital. Y por eso necesitamos jugar de la forma más agresiva posible. Creo que Villargas no encontró la jugada caballo E4. Creo que él votó por otra opción y por eso está un poco triste. Pero no te preocupes, no fuiste el único. En realidad caballo E4 no fue la más votada, ¿no? En este caso, el peón de E5 no puede comerse porque viene dama F3, de dama G3, clavando el caballito. La única forma de defender el caballo es F6. Única. Y acá es donde viene un poco la clave. Esto deberían haberlo calculado, en teoría. En teoría. Hola Golden, ¿cómo estás? Porque acá la jugada correcta es caballo por F6. Con caballo por F6 el blanco gana. Porque queda el caballo en el aire. Y si alfil por F6, torre por F6. Y a torre por F6, alfil por E5 con un doble. Si dama jaque podemos tapar con alfil D4. Eso es clave, ¿no? O sea, no puede sacar la dama con tiempo. Y cuando la dama se va, bueno, nos comemos la torre y quedamos muchísimo mejor. Por ejemplo, si dama D6, alfil D4 y dama B8, tratando de cambiar damas para que no nos den mate. El blanco puede cambiar damas, pero este final es terrible, porque se come la torre y el negro nunca va a poder terminar el desarrollo acá. Está perdido porque no puede sacar la torre ni el alfil sin perder más material. Caballo por F6 es durísima y es una jugada clave. No te preocupes, Fantop. Están usando tanto esta animación que no la van a poder usar más porque hay un límite por día. Entonces, caballo de 4 es muy dura, pero era muy importante ver que el peón de E5 no se caía, ¿no? Esa línea que acabo de mostrar era, por supuesto, clave. Y acá tenían que jugar de negras. Como ya acabo de explicar, caballo por E5 no es posible. Y en realidad el negro necesita jugar también de forma agresiva. Si el negro
pierde tiempos en la defensa, el ataque de blanco va a ser brutal. Necesitamos siempre tratar de jugar lo más agresivos posibles, aún en la defensa. Por lo tanto, la jugada correcta es alfil b7, ganando tiempo sobre el caballo. Y entonces acá el blanco tiene que pensar, si defiende el caballo, lo pueden eliminar. Y si querés entregar en f6, lo tenés que hacer ahora. Como que te estoy obligando a entregar en f6 ya. Si lo demoro, el blanco puede encontrar un mejor momento para jugar caballo f6. Por ejemplo, si el negro juega torre d8, que no sirve para nada, bueno, el blanco simplemente juega dama g3. Y ahora tal vez el caballo pueda saltar a d6. O tal vez pueda saltar a f6. Ahora que ni siquiera es un sacrificio. Porque el peón de g está clavado. Como que le estamos dando muchas opciones en el ataque al blanco. Porque el blanco tiene jugadas útiles para hacer. En cambio, alfil b7 es una jugada primero de desarrollo. Conectando las torres y activando el alfil. Ya de por sí eso es bueno. Pero además obliga al blanco a que tome una decisión ya. Y tal vez no es el mejor momento para tomar esa decisión. Entonces, ahora, ¿qué juega el blanco? Bueno, hay que arriesgarse y jugar caballo f6. Es la única jugada consecuente. Por ejemplo, jugar alfil d3 ahora permite comer el peón. Ahora el peón d5 puede comerse. Hay una diferencia fundamental con la línea anterior. Y es que si dama g3, f6, caballo por f6 ya no sirve. Porque después de alfil por f6, torre por f6, torre por f6, alfil e5, ahora el negro tiene jaque. Y como nosotros tenemos el alfil en d3, ya no podemos tapar nosotros de alfil. Tenemos que mover el rey y entonces el negro saca la torre y el negro queda con material de ventaja. ¿Ven cómo tener alfil en d3 no juega en contra? Es algo... Es un detalle muy sutil en cierta medida, pero por otro lado es algo muy concreto también. Por eso esta línea antes era ganadora y ahora es perdedora. Por lo tanto, volviendo a la posición, no podemos jugar alfil d3 porque se nos cae el peón. Esa es la conclusión. Y por eso hay que sí o sí jugar caballo f6. Ahora, esta partida tengo la suerte de tenerla analizada por los dos jugadores. Tengo los análisis del jugador de blancas y del jugador de negras. Y en esta posición, el negro, como vieron, jugó rey h8. Y según los dos, tanto el jugador de blancas como el jugador de negras, rey h8 era única jugada. Sin embargo, no solo no es única, sino que es bastante peligrosa. La mejor jugada era comer el caballo, pero comer de pieza. G por f6 pierde, como muy bien analizaron ambos jugadores. La forma más fácil de ganar es dama g3 jaque y a rey h8 e por f6, una jugada muy dura, porque le amenazamos la dama y también amenazamos comer el alfil con descubierto. Entonces acá el blanco está ganando material, porque encima después de comer el alfil le comemos la torre también. ¿No? Si dama por g3, viene f por e7, jaque. Y bueno, si por ejemplo tapa de dama, le comemos primero la torre, después le comemos la dama. Y el blanco queda con calidad de más. El blanco está ganado. Por eso G por F6 no se puede. Comer de alfil tampoco es bueno. Si alfil por F6 viene E por F6. Obviamente. Y a caballo por F6 viene torre por F6. Y esto es muy muy peligroso. A G por F6 viene dama H4. Amenazando dama por F6 o alfil por F6. O incluso pasar la torre. Y esto es muy muy peligroso para el negro. Es mejor que la otra línea porque no pierde directo. Pero el negro está en graves problemas también. Hola Elson. La jugada correcta era caballo por F6. Pero era muy muy difícil de ver. Incluso
Apostaría que los que votaron caballo por F6 no vieron toda la variante. No, en realidad sí, en realidad está así. Me estoy confundiendo con otra línea. Caballo por F6 es buena. Porque a E por F6, G por F6. Y si alfil por F6, alfil por F6, torre por F6. El negro incluso tiene algo como dama E5. Y la dama toca la torre, clava el alfil y puede acercarse a la defensa. Acá el negro está bien. O sea, estamos con igualdad material. Tampoco es que el blanco esté peor. Pero el negro no tiene problemas. Entonces, muy bien Fantop, que calculó todo. Ahí dicen, ¿por qué no alfil por F6, E por F6 y ahora jugar G6? Bueno, el problema es que este peón de F6 es durísimo, ¿no? Te puedo jugar dama H4, amenazando dama H6 y dama G7. Generalmente no conviene dejar un peón en F6 vivo, ¿no? Esto me da muchísimo miedo. Todo está perdido. Y en la otra línea, sí, eso iba a mostrar y me olvidé. Si caballo por F6, E por F6 y alfil por F6, torre por F6, esta es interesante. Pero después de G por alfil por, el negro acá tiene dama F4. Y la dama se acerca a la defensa. Parecido al dama E5 de antes, ¿no? Y la dama acá es muy molesta porque encima nos evita dama G3, evita dama H4, evita un montón de cosas. Es bastante molesta ese dama H4. Entonces, sí, la partida no es fácil. Hay un montón de táctica y un montón de combinaciones complicadas, claramente. Pero creo que pueden aprender un par de cosas si prestan atención. Porque no es solo el cálculo de líneas, también es muy importante las ideas. Por ejemplo, acá tenemos una idea que ya repetimos 2 veces, que es traer la dama a la defensa, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, espérenme un segundo, que voy a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Ya está. Entonces, volviendo, caballo por F6 era la mejor jugada, porque era la que era mucho más fácil de defenderse posteriormente. En la partida el negro jugó rey H8. Rey H8 también no es tan mala, pero es mucho más peligrosa que caballo por F6. Caballo por F6 era mucho más limpia. Porque ahora contra rey H8 el blanco tiene... Bueno, en la partida jugó dama H4, que está muy bien. Y acá viene el momento clave. Porque acá el negro comete un error. Aunque no lo crean, el negro no está perdido acá. Ya muchos están dando por muerto al negro. Pero en realidad, si alguno de ustedes alguna vez vio alguna partida de Scheveningen, es muy común en la Scheveningen que el negro parezca estar perdido. Pero siempre tiene recursos. Tiene una posición muy sólida, pero es muy difícil de defenderse. Y el negro hasta acá se estuvo defendiendo bien. Y su siguiente jugada es H6. Y H6 es un error. H6 es un error decisivo. Después de H6, el negro está perdido. La defensa correcta, y que es muy difícil, esta es la jugada que yo digo que creo que nadie vio, es G por F6. Ahora G por F6 funciona. Hay gente que votó esta jugada, pero no creo que haya visto la continuación correcta. Después de E por F6, tenemos dos recursos, dos ideas. Una es alfil C5, que es capaz la más fácil, pero también alfil D6. Y la idea del alfil D6 es que contra alfil D3 el negro tiene alfil por H2 y logra
simplificar la posición. Si el blanco come de dama, cambiamos damas y listo. Y si el blanco mueve el rey, entonces tenemos alfil por G2 y a rey por G2 jaque con la torre en G8. Y después tenemos caballo F8 defendiendo H7. Y el negro llega a defender todo. Magia. También, después de E por F6, alfil por C5 también funcionaba. Pero es con la misma idea. Por ejemplo, si alfil D3, tenemos alfil por D4 jaque y a rey H1, alfil por G2. Este es el recurso defensivo que salva al negro. Rey por G2, torre G8, rey H1 y caballo F8. Y el negro todavía da un poco de miedo el negro, pero también da miedo el blanco en realidad. El blanco también tiene que tener cuidado con su rey. Y acá el negro se salva. Es un recurso difícil de encontrar, claramente. Pero es lo que el negro debería haber hecho y no lo hizo. En la partida, como dijimos, el negro jugó H6. Y H6 es mala. H6 pierde. ¿Y por qué pierde? Porque acá el blanco tiene una jugada muy fina. Muy fina, que es dama H5. Dama H5 es un jugadón que incluso sorprendió un poco al jugador de negras. Pero es durísima. La idea es básicamente desclavar el caballo. Entonces ahora el blanco está amenazando caballo G4 y caballo por H6. Básicamente esa es la idea. Alfil E3 no sirve. Muy bien, alfil E3 es muy tentadora. Pero no funciona porque el negro tiene un recurso mágico. O sea, esto parece completamente ganador, pero el negro tiene dama por E5. Y contra alfil por H6 tiene caballo por F6. Así, como diciendo, dame el descubierto que tengas ganas. Porque si alfil F4 tenemos caballo H7 y también le estamos tocando la dama a él. Este es el recurso que salva al negro. Por eso es que esta línea no funciona para el blanco. Pero bueno, de vuelta, ¿no? Son variantes difíciles. La partida de hoy no fue una partida sencilla, para nada. Magia, exactamente. Esto es mágico. El blanco puede comer el alfil, tiene dama por E7, dama por E2, dama por B7 y dama por C2. Y el negro está mejor. El negro está mejor porque tiene un peón de más y su rey no está tan grave como parecía antes. Entonces, por eso es que alfil E3 no funciona y la jugada correcta es dama H5. Ahora, hay otro detalle detrás de dama H5 y por eso dije que dama H5 era muy sutil. Es porque dama F4 parece ser igual. Parece lo mismo, defiende el peón central y amenaza caballo G4, caballo por H6. O sea, parece la misma idea, pero dama F4 no funciona. Y no funciona porque el negro juega torre de A D8. Y contra caballo G4, en realidad el negro tiene dama por C2 y la dama defiende por acá. Porque no se puede jugar alfil D3 porque hay un mate en G2. Ese es un detalle importante. Pero no, la idea fundamental es que contra torre A D8 C3, alfil C5, caballo G4, acá el negro se salva. Si la dama blanca estuviera en H5, el blanco está ganado. Pero con la dama en F4, el negro tiene alfil por D4 jaque. Y contra torre por D4 el negro tiene H5. Y H5 defiende todo. ¿Vieron ese meme que hay un señor que hace así, le explota el cerebro? Bueno, este sería el momento para ponerlo. H5 es una jugada completamente de otro planeta. Completamente. La posición, aunque no me crean, la posición es de tablas.
Una completa locura, sí. Les puedo mostrar, la siguiente variante es obviamente de computadora, ¿sí? Sin lugar a dudas. Hola, hay gente que se está suscribiendo o me está siguiendo en realidad, muchas gracias. El blanco juega caballo H6. Acá el negro juega F6 única. Y acá el blanco tiene una sola jugada que no pierde. O sea, el blanco tiene una sola jugada que no pierde. Todas las demás pierden. La única jugada que no pierde es alfil por H5. Y a F por E5, dama G5. Y si nos comen la torre, cae un perpetuo. Y terminan tablas. Hay un millón de variantes más. Obviamente, obviamente es una línea de computadora. O sea, como dije, esta partida la tengo analizada por el jugador de blancas y el jugador de negras. Y ninguno de los dos dijo que esto lo vio. O sea, seamos honestos. El blanco no dice, yo esto lo vi y por eso no jugué dama F4. ¿No? Es básicamente imposible de ver esto. Pero, una locura. No, la idea de H5, ¿cuál es la idea de H5? Que a caballo por H6 la columna H está cerrada todavía. Porque si no tendríamos un dama H4 amenazando descubiertos o un torre H4. Tendríamos pasajes. Pero con el peón en H5 la columna está cerrada. Es una locura. Es una locura esto. No tiene ningún sentido. Pero es tablas. No me crean a mí, créanle a Stockfish 13. Entonces, claro. Pero bueno, todo esto se lo estoy mostrando, pero que quede claro, esto es imposible verlo durante una partida. Es imposible. Solamente les estoy mostrando para que vean la complejidad de la posición, ¿no? Pero es imposible ver eso en esta posición. O sea, ni Carlsen puede ver eso. Bueno, no tengo ni idea, pero supongo que ni Carlsen puede verlo. Entonces, por eso es que dama H5 es la mejor jugada. Para evitar que el peón de H6 avance a H5. O sea, si lo decimos así parece como que no tiene ni pie ni cabeza, pero es la realidad, digamos. Hay que fijar el peón de H, fijando la debilidad. Entonces, contra dama H5, ahora el negro está perdido. Ahora el negro está perdido. No, dama F4, si alfil por F6 tengo peón por, ¿no? Te estoy tocando la dama y te estoy amenazando G7 y te como la torre y te gano todo el material. Acá el blanco gana lineal. Entonces, a dama H5, como dije, el negro acá está perdido. Pero todavía puedo ofrecer buena resistencia. Y el negro hace la mejor jugada, sin lugar a dudas, que es alfil C5. Esa jugada es la mejor defensa. Es la que obliga al blanco a jugar con mayor precisión, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia el alfil defensor, el alfil atacante, perdón. Como vimos en varias líneas, estos rayos X al rey son verdaderamente efectivos. En varias líneas el blanco gana por esa diagonal. Entonces estamos cambiando una pieza defensiva y estamos tratando de también debilitar el peón de E5. Si podemos comernos con la dama el peón de E5, la dama, por ejemplo, podría sumarse a la defensa, ¿no? Entonces, en esta posición hay una sola jugada de blanco que gana. Una sola jugada de blanco que gana. Y el blanco no la hizo, porque de vuelta la posición es complejísima. El blanco no la hizo, sino que cometió una imprecisión. Y no solo eso, sino que la única jugada buena ni siquiera se las puse a ustedes entre las opciones. Porque es de vuelta completamente imposible encontrar la única jugada buena en esta posición. En la partida el blanco jugó torre F2. Pero la jugada ganadora, lo primero que voy a decir
es que caballo por D7, que la votaron muchos, no funciona. Porque después de dama por D7, alfil por C5, dama C6, amenaza mate y el alfil. ¿No? Hubo alguno de ustedes que sugirió esta línea en el chat. Y acá el negro recupera la pieza e incluso el negro queda mejor. Porque cuando se cambian muchas piezas, el negro tiene mejor estructura y va a terminar quedando mejor. Ahora, ¿cuál es la jugada ganadora acá? B4. Si esa yo la ponía entre las opciones B4, capaz que alguno le iba a votar porque iba a decir, no, esta jugada no tiene ningún sentido, si la puso es porque es buena. Por eso es que no puse esta opción esta jugada entre las opciones. Pero B4 es la única jugada ganadora. Es una jugada completamente demencial. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la partida. Ahora, ¿cuál es la idea de B4? Tiene muchas ideas, dependiendo de qué juegue el negro en esta posición. Por ejemplo, si el negro juega alfil por D4, el blanco pasa la torre al ataque. Esto está muy mal. Acá el negro está perdido. Por ejemplo, si caballo por E5, torre H4. Y si caballo G6, dama por H6 es un bonito mate, ¿no? Peón por, torre por, rey G7, torre H7 mate. Este es un mate bonito. Si a caballo por E5, torre H4, si el negro juega torre de F a D8, por ejemplo, dama G5 gana. Amenazando torre por H6. Y el negro está perdido. Acá le van a dar mate al negro. Entonces, alfil por D4. Alfil por D4 es fácil ver que no funciona porque la torre se suma al ataque gratis, ¿no? Esa no es tan difícil de ver. Ahora, la pregunta es qué pasa con las otras. ¿Qué pasa si alfil por B4, por ejemplo? ¿Cuál es la idea del alfil después del alfil por B4? Bueno, la idea es como en el gambito de Vance, ganar tiempos. Para jugar C3 acá. Y contra alfil C5, ahora caballo G4 es ganadora. Porque el peón defiende el alfil. Y eso es fundamental. Porque si seguimos como en la partida, por ejemplo, alfil E4, caballo por H6, G por H6, dama por H6, rey G8, acá el blanco gana con alfil D3. Porque como el alfil está defendido, el negro no tiene alfil por... O sea, tiene alfil por, pero comemos. Si el peón estuviera en C2, nos comen el alfil con jaque y después el alfil viene a defender. Por eso es vital que el alfil de D4 esté defendido por el peón. Pero bueno, es un poco loco esto. Un poco loco. Un poco loco. Ahora, hay otra idea detrás del B4. Que es, ¿qué pasa si el negro no come? ¿Qué pasa si el negro juega alfil B6? Bueno, ahora torre F2 gana. Porque después de torre a D8 tenemos alfil por B6 y a caballo por B6 alfil D3. Seguido de caballo G4, caballo H6 y el blanco está ganado. Ahora les voy a mostrar la diferencia con respecto a la partida. Porque en la partida esto no funciona. Pero B4 es una completa locura. Es un jugador. Y lo peor de todo es que es la única que gana. O sea, la que hace el blanco no gana. Y, o sea, es una verdadera lástima. Que es demasiado difícil el ajedrez. Como dije, en la partida el blanco jugó torre F2. Y a torre F2, acá el negro, bueno, de vuelta, ¿no? Esta jugada torre F2, el jugador de negras en sus comentarios dice, no, porque si jugás C3 directo es lenta. En cambio jugar B4 C3, ahí estás ganando tiempos. Por eso no es lo mismo.
C3 le das un tiempo entero al negro. Torre F2 fue una jugada que sorprendió al jugador de negras. El jugador de negras dijo que Torre F2 no la vio. Y que cuando se la hacen, como que primero sospechó y después se dio cuenta que no se puede alfil D4, torre D4 y caballo E5 por torre H4. Estas variantes que ya vimos antes. Estas variantes el jugador de negras no las vio hasta que llegó el momento. Y entonces ahora se da cuenta que está perdido porque le están amenazando de todo. Por ejemplo, si dama C5 hay una combinación muy bonita que la vio el jugador de blancas y el jugador de negras. Esta la vieron los dos durante la partida, que es dama por H6. G por H6, torre por H6, rey G7, torre H7, rey G8, rey G6. Esto mate forzado. Pingui, 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 pingui y mate. Si rey G5, torre H5 es mate. Y si rey G3, torre H3 es mate. No es un mate tan difícil para un gran maestro porque es todo jaque, 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 es todo muy, muy forzado. Entonces, como no puede hacer alfil por D4, el negro juega correctamente torre a D8, que es sin lugar a dudas la mejor jugada. La idea de torre F2 es tapar esta diagonal y que no hayan jaques y no hayan cosas raras. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que antes si B4, alfil B6, en esta posición el blanco gana con alfil por B6? Y a caballo por alfil D3 ganando. De esto se acuerdan, ¿no? Bien. Si no, sin la inclusión de B4, alfil por C5 ahora no gana porque el negro come de caballo. Y el caballo defiende D3. Para eso había que jugar B4 previamente. Para controlar C5 y que el caballo negro no llegue a C5. Porque aparentemente el caballo de C5 defiende el rey de H8. Si es que les parece que tiene algún sentido eso. Entonces acá el negro se está defendiendo. Porque incluso el negro ya está amenazando cambiar torres también. Y ya se está simplificando mucho la posición. Por eso es que alfil por C5 ahora no funciona. Y en vez de eso el blanco juega caballo G4. Todo muy normal. Y acá el negro juega correctamente alfil E4. Alfil E4 es única. Jugada defensiva. El alfil tiene que acercarse a la defensa del enroque. Es una jugada muy correcta. Y entonces ahora torre por F7 es mala. Porque torre por F7, dama por F7, torre F8. Y a dama H5, alfil por D4 y a torre por D4, dama por C2. Y el negro es el que está atacando ahora. Está tocando el alfil, hay que tener cuidado con jaques al fondo. Hay que tener cuidado con un mate en G2, así que el alfil no se puede mover a muchos lados. En realidad ahora el negro, incluso el negro está amenazando también dama C5. Dama C5 es amenaza porque la torre está clavada y no se puede defender. Está perdido el blanco acá. Por eso el peón de F7 no podía comerse. No solo torre por F7 no gana, sino que pierde. Y por eso es que caballo por H6 es la jugada correcta. G por H6, dama por H6, rey G8. Y esta posición la vimos en la variante de B4 y C3. ¿Se acuerdan que antes con el peón en C3 el alfil estaba defendido? Y con el alfil defendido, alfil D3 ganaba. En cambio ahora, alfil D3 ya no gana, porque el negro nos come el alfil. Y si alfil por E4 nos comen la torre y después nos juegan F5. Y acá el blanco solo tiene tablas. Ya no gana. Por eso era necesario tener un peón en C3 para que el alfil de D4 esté defendido. Por lo tanto, alfil D3 ya no gana y por eso el blanco jugó torre D3.
que torre de 3 es un jugadón. Porque ahora está amenazando pasar la torre a G3 o H3 ganando. Va a dar mate el blanco acá. Y alfil por torre no sirve por alfil por amenazando mate. Y si F5, el negro tiene E por F6. Y a caballo por F6 tenemos dama G5 jaque, seguido de la captura del alfil de C5. Y el blanco acá está ganado. Más allá de que tiene una calidad de menos, tiene 2 peones por la calidad. Y el rey negro está complicadísimo, ¿no? Apenas puede moverse. Así que el blanco acá tiene un ataque ganador. E incluso ventaja material también. Pareja de alfiles, tiene todo. Por eso es que la torre de 3 no puede comerse. La única jugada del negro es alfil por D4. ¿Por qué? Porque a torre por D4, como no tengo el peón defendiendo C5, el negro tiene caballo C5. ¿Ven por qué era tan importante intercalar el B4? Ese B4 era clave. En cambio ahora con caballo C5, el caballo defiende el alfil y provoca el cambio de torres. Y ahora esta posición está pareja. Y es más, en la partida después del alfil por D4 hicieron tablas. Y por eso la clase se llama una partida aburrida. La partida fue unas tablas entre 2 grandes maestros en 23 jugadas. Tablas en 23. Cualquiera diría que fue unas tablas de grandes maestros. Pero no, ¿no? ¿Podemos estar de acuerdo que no todas las tablas son aburridas? Solo quiero que estemos de acuerdo en eso. Es lo único que quiero que aprendan del día de hoy. Sí, las tablas tienen que desaparecer. Bueno, en esta posición, torre H3 preguntó alguien. Torre H3 no funciona por alfil por F2. Y a rey por F2, dama por E5. Y gana el negro acá. Por eso hay que aceptar las tablas. En realidad las tablas es un resultado correcto. Y más allá de que en cierto momento el blanco estuvo ganado, la verdad es que es casi imposible encontrar cómo ganar el blanco. Y por eso uno podría decir que es una partida casi perfecta. Por lo menos desde un punto de vista humano. Los dos jugaron, pero perfecto. Perfecto, impecable. El negro parecía completamente perdido, pero encontró todas las jugadas correctas para demostrar que no estaba perdido, que era tablas. Torre G3 tampoco funciona por alfil G6. El blanco acá puede cambiar y hacer perpetuo, pero no tiene más que perpetuo. Es tablas de vuelta. La partida es perfecta. Cuando uno habla de partidas perfectas, yo por lo menos cuando hablo de partidas perfectas me refiero a esto. Partidas en donde los dos jugaron impecable, pero además jugaron a ganar los dos. Claramente el blanco jugó a ganar. Bueno, el negro no sé si jugó a ganar, pero hizo un montón de jugadas súper precisas para defender una posición que probablemente todos nosotros hubiéramos perdido de negras. Porque yo creo que por lo menos yo de negras esto lo hubiera perdido en alguna de todas las variantes que vimos. Pero el negro encontró todas las precisas. Es una partida de la década del 70. Más precisamente 1976. En el campeonato soviético que se jugó en Moscú, como casi siempre. De blancas tenemos a Efim Geller, que ya hemos visto partidas de Geller. Uno de mis jugadores favoritos. Jugaba muy bien, ya hemos visto partidas de él.
Gran partida de Geller. Y de blancas. Tenemos a... Perdón, de blancas era Geller. De negras tenemos a Mijail Tal. Geller contra Tal. Son los jugadores de esta partida. Dos grandes jugadores. A Tal lo tenemos tal vez... Muchos pensaban que Tal jugaba de blancas. Muchos de ustedes votaron porque de blancas era Tal. Pero no, Tal era de negras. Tal podía defenderse también, obviamente. Y en posiciones tan complicadas como estas, Tal se manejaba muy bien con cualquiera de los dos colores. Y la verdad es que Tal hizo una defensa ejemplar. Pero porque era una defensa muy táctica, muy compleja y él calculaba muy bien. Incluso Tal admite que, por ejemplo, el torre F2 de Geller, Tal no lo vio. O sea, también a Tal se le escapaban cosas, pero igual pudo defenderse muy bien. Así que una partida entre dos grandes jugadores, dos ídolos de muchos de nosotros. La partida de Geller está analizada en su libro. Y en los comentarios de Tal no sé dónde lo saqué. Es probable que también estén en su libro. Pero la verdad es que no me acuerdo. Porque yo ya los tenía pasados al Chessbase y no puse la fuente.